chavales. Les recuerdo que en la descripción tienen el link de invitación a mi Discord, o sea, el Discord de la Killer Squad, en el cual podrás chatear con pibes y minitas con los mismos gustos que tú, ya que hay canales de noticias, de spoilers, de filtraciones, de rumores y de momazos, y los admins constantemente hacen actividades con las que te podrás ganar un saludo especial, como en esta ocasión lo ganó el desgraciado de Ricololoy69. Sí, mi número favorito. El pasado fin de semana se llevó a cabo el mini evento del capítulo 5 de la temporada 4 de Fortnite, el cual consistió en romperle todita su mami a Doctor Doom entre todo mundo, y por todo mundo me refiero a que literalmente más de 5.700.000 jugadores en simultáneo estuvimos balaceando al cerdo durante media hora hasta quitarle toda su barra de salud. Pibe el cual no sé cuántos trillones de salud tenía al parecer porque Epic tenía planeado que el evento durara varias semanas, pero al final en cuestión de segundos le descalabramos los cachetes. Pibe el cual solo fue derrotado momentáneamente, quien terminó con su máscara hecha chicharrón en el piso y también con balizas liberadas en todo el mapa que dejan pistas de que se viene temática de Halloween. Así que tú comenta si también formaste parte de estos más de 5 millones de jugadores que derrotamos a Doctor Doom. Es la regla de una manada. Entre todos se cuidan. La serie Agatha All Along está resultando ser una sorpresa tanto para los fans como para los haters, ya que su hashtag oficialmente ha superado las 1.000 millones de menciones en TikTok, convirtiéndose en la serie de Marvel Studios en haber conseguido esta cifra más rápido que ninguna otra. Y eso que en épocas de WandaVision estábamos en plena pandemia, con todo mundo en sus casas y TikTok estaba en su pleno auge, lo cual hace que esto sea un mérito todavía más grande para Agatha All Along. Pero si creen que ese es el único récord que ha roto esta serie, de su semana 2 a su semana 3 generó más de 304 millones de minutos visualizados en Disney Plus a nivel mundial, logrando un incremento del 321% comparado con su día de estreno, por lo que esta serie, en vez de perder espectadores conforme va avanzando, más bien va aumentando exponencialmente, lo cual en gran parte se debe a la buena publicidad boca a boca, a que la historia se presta para teorías y expectativas, y a que la historia en general le está gustando al público. ¡Ay, hermoso! Y ojo, hablando de teorías, ronda por internet que así como en WandaVision se reveló que Agatha es quien estaba moviendo los hilos, en esta serie quien los está moviendo más bien es el personaje del actor Joe Locke, y esto con el argumento de que él mismo se considera un brujo novato y pedorro, pero de novato no tiene nada, ya que logró romper un hechizo nada más y nada menos que de la bruja escarlata para liberar a Agatha de su trance. Luego, porque mientras el aquelarre cantaba la balada de las brujas para abrir el portal hacia el sendero, Billy intentó contener a las 7 de Salem, pero luego extrañamente desapareció durante unos minutos los cuales coincidieron con el momento en que la aquelarre terminó la canción, y Agatha, un tanto confundida, dijo que la primera vez que accedió al sendero el portal no tardó tanto en abrir. Así que si relacionamos esto con las escenas de los trailers donde vemos a Billy manifestando magia azul para abrir un portal idéntico, todo indica que Billy sabía perfectamente que necesitaba de una aquelarre para acceder al sendero y por ello contactó a Agatha, pero como no le podía revelar su verdadero deseo debido a que eso pondría en peligro su plan, por ello es que fingió ser un brujo novato y tal vez hasta resulte que él mismo fue quien se colocó el hechizo de sigilo para asegurar que pase lo que pase, el aquelarre jamás sabrá su identidad hasta que ya no haya necesidad de ocultarla y el sigilo se rompa en automático, como lo dijo Agatha. Los sigilos se destruyen, no se retiran. La respuesta es cuando ya no son necesarios. El problema es que hubo un error en el ritual para abrir el portal, error el cual bien podría ser que Sharon no era una bruja y por ello el ritual estaba incompleto, por lo que a Billy no le quedó de otra más que complementarlo desde la parte alta de la casa para no levantar sospechas. Por ello es que el portal tardó más tiempo en abrir que la primera vez que Agatha accedió al sendero, y seguramente en el capítulo final se revelará tanto la verdadera identidad del personaje de Joe Locke, que gracias a Funko nosotros ya sabemos cuál es, y también cuál es su misterioso deseo por el cual estaba desesperado por acceder al sendero, teoría la cual se complementa con este arte conceptual de Billy, donde lo vemos manifestando magia azul pero moviendo los dedos de una forma idéntica a lo que lo hace su mami candente, también porque en este spot de televisión vemos a las 7 de Salem ya dentro del sendero, pero extrañamente no atacando a Agatha como lo insinuaron en los primeros 2 episodios, sino más bien atacando a Billy, por lo que no olvidemos que en los cómics Nicholas Scratch es el papá de los 7 de Salem, por lo que en caso de ser real la teoría de que este es el cuerpo de Nicholas pero dentro de él está el alma de Billy Maximoff, eso le da un poco de sentido a por qué las 7 de Salem lo odian al igual que en los cómics. ¡Te odio! Y por último, por si algunos siguen con la duda de que el personaje de Joe Locke sí es Wiccan, el actor con el que este bruto protagoniza la serie de Heartstopper, Kit Connor, recién reveló que no se considera a sí mismo como una buena opción para interpretar a Hulking en el UCM, ya que cree que la gente se cansaría de verlo nuevamente con Joe Locke en una relación gay, y peor aún porque esos personajes recién están por ser introducidos al UCM y los estarían interpretando durante muchos años, o sea que este pedazo de animal acaba de confirmar indirectamente que Joe Locke sí es Wiccan, ya que en los cómics Wiccan es y siempre ha sido
sido el único novio de Holkin con quien incluso se casó, así que seguramente Kevin Feige está furioso esperándolo con el rifle de fuera. ¿Y si yo te entierro primero? Y ahora sí, la noticia estelar. Se ha hecho viral este video del set de grabación de Joker 2, en el cual vemos a la Harley Quinn de Lady Gaga bailando en las icónicas escaleras de Bronx, Nueva York, video al cual uno de los insiders más confiables de la actualidad contestó diciendo que más allá de ser una escena eliminada, de hecho es un final alterno en el cual en vez de Arthur ser asesinado por el futuro Joker de Ricky, más bien iba a ser asesinado por Harley, dejando pistas de que ella sería la próxima protagonista de este universo alterno, que como dato curioso en el cómic Batman White Knight, cuando el payaso asesino atentó contra la vida de los gemelos de Harley, a la belleza no le quedó de otra más que meterle un balín en todita la cabezota, final alterno el cual generó debate en redes con algunos diciendo que al menos este final hubiera sido mejor que el de un Joker totalmente random asesinando a Arthur. Woody, sé cuál es tu problema. ¿En serio? Es que eres como yo. ¡Basura! Pero otros diciendo que si de por sí la presencia de Lady Gaga arruinó la película, ni de broma estarían dispuestos a ver una película de Harley Quinn protagonizada por ella, o sea, aplicando la de Blade diciendo que solo se ha visto a una Harley Quinn y solo va a existir una Harley Quinn. Solo se ha visto un Blade y solamente va a existir un Blade. Pero hablando de Joker 2, la plataforma de cine CinemaScore, que es la que se presta mejor para poder boicotear a una película, tiene a Joker 2 con una letra D de calificación, convirtiéndose en la película basada en cómics con peor calificación de la historia, incluso con peor calificación que los Cuatro Fantásticos de 2015, que Morbius y que Madame Web. Y para acabarla de joder, fuentes de confianza aseguran que Warner se negó a hacer funciones de prueba de esta película, funciones las cuales repito que tienen el propósito de evaluar la reacción del público, medir el ritmo para ver si es necesario eliminar escenas o no, y ver si el humor y el drama están en el nivel idóneo, entre otras cosas. La cuestión es que como no se sabe la razón exacta de por qué Warner no quiso hacer funciones de prueba de Joker 2, hay muchas posibles razones, entre las cuales podría estar que tenían mucha confianza sobre la película porque querían evitar filtraciones a toda costa, como recién le sucedió a Capitán América 4, que precisamente por una función de prueba ahora la trama de la película completa ya está en internet, pero a su vez otra posible razón podría ser para evitar críticas negativas prematuras y que estas afecten la taquilla de la película, ya que la recepción del público al enterarse de que iba a ser un musical no fue muy buena, que digamos. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Que hablando de las escenas musicales, el propio director de esta película, Todd Phillips, dijo que para nada él consideraría esta película como un musical, ya que su propósito era demostrar que cuando Arthur no encontraba las palabras correctas para expresar lo que quería decir, simplemente prefería cantar, por lo que más que ser canciones el público debería ver estas escenas como parte del diálogo. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Sí, así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué final de Joker 2 te gusta más, el original o el alterno, o ninguno. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Sebastián Javier, Emilio Santiana, Carlos Villegas, Fabián Cortés, Nova Starlord, Tania Mata, Rubí Vázquez, que dice: Killer, tienes tremendo abdomen. Mashallah. ¿Qué significa? ¡Qué sabroso! Y Arcadi Manuel, que dice: Killer, ¿te imaginas un calendario de Spider-Gwen en bikini? ¡Maldito cerdo! Mira que sí te escucho. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.